Cordial saludo, mi nombre es Milena Forero Fontecha, estudiante de Pedagogía Infantil. Actividades a desarrollar. Primero, ¿por qué el tema elegido desde la segunda actividad es una temática que se debe abordar? Tomé el tema de la educación. La educación es un proceso complejo en la vida del ser humano que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la vida escolar o académica que el individuo transite. Sin embargo, no solo el conocimiento organizado y compartimentado de las ciencias y los saberes es educación, también lo son las tradiciones locales, las creencias familiares o los modos de conducta heredados. El resultado final del proceso educativo es incierto, ya que el ser humano nunca deja de aprender, por ende de cambiar sus conductas y sus preceptos. Sin embargo, las etapas iniciales de la vida se consideran cruciales para la formación y la educación del individuo, ya que serán responsables del modo de actuar que el individuo presenta en su adultez. Al mismo tiempo, la educación formal o académica es considerada en nuestras sociedades una institución al servicio del ser humano, de su mejoramiento y su aprendizaje, en el que puedo no solo adquirir conocimientos profundos y complejos, sino también moldear una forma de pensamiento en los asuntos de la ética, la moral, la efectividad, etc. Y sin embargo, el acceso a este tipo de educación suele estar restringida a las clases medias y altas, lo cual supone siempre una dificultad adicional para las clases más desfavorecidas, a menudo sumergidas en la ignorancia. La educación puede darse a través de modelos distintos y diversos rangos de experiencias, pero generalmente está a cargo de un tutor, profesor, maestro o guía, que es una figura de relativa autoridad sobre los aprendices o estudiantes, encargada de velar por la correcta comprensión de los temas y de resolver las dudas que pueden surgir en el proceso, ya que no todas las personas tienen mecanismos de aprendizaje similares. Ver además gestión educativa. Segundo, conceptos de educación. Dependiendo del autor consultado, la educación se define como: para Aristóteles, la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Para Immanuel Kant, la educación tiene por fin el desarrollo en el nombre de toda perfección de su naturaleza lleva consigo. Para Agustín Comte, la educación es la única manera de aprender a vivir para otros por el hábito de hacer prevalecer la sociedad y por la personalidad. Para Rufino Blanco, la educación es evolución racionalmente conducida de las facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole para la vida individual y social a fin de conseguir la mayor felicidad posible. Segundo, relación entre el tema anteriormente abordado y su pregunta de investigación formulada en la fase 4. La pregunta de investigación fue: ¿por qué no mejora la educación en América Latina? El derecho a la educación es un derecho fundamental que permite el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de manera efectiva en la sociedad y en el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. En el mundo, la educación es un derecho humano fundamental, establecido en los derechos humanos, que han permitido que cada nación crezca como sociedad. Lastimosamente, en muchos países este derecho no se ve garantizado por el Estado, y la educación de calidad es un negocio al cual solo pueden acceder las personas con privilegios económicos. En la actualidad, de acuerdo con los datos actualizados del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, un total de 617 millones de niños y adolescentes en todo el mundo carecen de un nivel mínimo en la lectura y matemáticas.
Esto es una cifra preocupante, ya que hace que la brecha social sea cada vez más alta. Tercero, enunciar de manera breve un resumen de los artículos revisados para la realización de la fase 2. Los artículos fueron, primero, educación incluyente para sobresalientes en las sociedades del conocimiento. El artículo trata de que la educación debe repensarse y replantearse, ya que la sociedad del conocimiento debe ser una educación inclusiva y para todos. En el mundo actual, solo los privilegiados pueden acceder al conocimiento, quedando limitado para unos pocos. Cabe destacar que entre las personas sobresalientes y los avances científicos y tecnológicos está puesto el desarrollo del ser humano. Resulta casi inevitable pensar que los estudiantes sobresalientes deben ser educados para beneficio de la sociedad, que cada día es más cambiante y merece que el conocimiento se vuelva universal. Las complejidades crecientes de las sociedades del conocimiento requieren contar con las mentes más lúcidas, capaces y procurar desde la educación los que acceden a ellas sean personas íntegras y morales, ya que en esta sociedad cada día está más corrompida por el individualismo y la corrupción de la mayoría de países. Es por eso que se debe revisa la educación para sobresalientes de cara a las sociedades de conocimiento, y para eso se debe argumentar a favor de la educación incluyente como el modelo a seguir en las sociedades del conocimiento, y así poder evidenciar rasgos de exclusión y elitismo en la educación tradicional de sobresalientes, que ilustra con el caso de México, donde es basado este artículo. También se describe otros problemas que junto con la exclusión exigen replantear las estrategias pedagógicas e identificación de los parámetros básicos del estudiante, y por último se concluye con una serie de propuestas para que los sobresalientes sean educados de manera incluyente en pro de la sociedad del conocimiento. Segundo, marchas y contramarchas, el derecho a la educación y las dinámicas de exclusión incluyente en América Latina. El artículo relacionado a continuación analiza los procesos de consolidación de la educación como un derecho humano fundamental basados en los derechos humanos, que han permitido que las personas no se vulnere uno de los derechos fundamentales, que es el educar para poder crear una sociedad más íntegra e ideal. Los avances alcanzados en la universalización de la escolaridad a través de los años han mejorado, ya que en la mayoría de países latinoamericanos la educación ha llegado a la mayoría de la población. Aunque también acaba de resaltar, es una educación deficiente, ya que los gobiernos no le inyectan una verdadera calidad. La expansión de los sistemas nacionales de educación se han producido en el contexto de un incremento de la desigualdad social, ya que en un porcentaje muy pequeño pueden acceder a la universidad, y los pocos que terminan la educación media por cuestionamientos económicos deben ponerse a trabajar y no pueden estudiar, lo cual se ve en una mayor y más compleja desigualdad educativa, que sumada a la falta de equidad se producen en el interior de los sistemas escolares. En el artículo también se habla que la educación que se está implementando no se está viendo reflejada en la riqueza ni económica ni social de estos países latinoamericanos, y que la mayoría de países se está privatizando la educación y el Estado ya no es una garante del derecho a la educación. El artículo aborda críticamente los procesos de exclusión incluyente, que la lucha por el conocimiento es siempre la lucha por el poder y no por el bien general de la sociedad. Eso que la mayoría de países se pelea por una educación más justa e igualitaria, que pueden definir una verdadera expansión de la escolaridad y el derecho a la educación a grandes sectores de la población. Gracias.